Muy buenas tardes para todos desde el monasterio de Trece en Grecia. Es para nosotros una vez más motivo de mucha alegría volver a estar en comunicación en línea con todos ustedes. En esta oportunidad estamos emitiendo desde al pie del Monte Olimpo en Grecia. Nos encontramos en exteriores, en el medio de la naturaleza. No estamos emitiendo desde un estudio ni desde un salón. Gracias a los prodigios de la tecnología, que de la misma forma que el dinero, por ejemplo, la tecnología no es algo ni bueno ni malo, depende cómo la usemos. En esta oportunidad, para nosotros, nos da el servicio de poder comunicarnos a través de la web radio con todos los amigos, los hermanos gnósticos de muchos países. Veo acá en el programa de la web radio que hay amigos y hermanos gnósticos de Brasil, de Grecia, de Uruguay, de Alemania, de España, de Italia, de Estados Unidos y de Suiza. Para todos ustedes, entonces, reciban nuestro cariñoso saludo y el anhelo del bienestar en todos los sentidos de la vida para todas las personas que hoy nos damos cita en este espacio de la vida, en este espacio en este momento del espacio-tiempo, para compartir hoy un tema más, una conferencia más en relación a la doctrina y a la enseñanza gnóstica. En el día de hoy, nuestro tema va a consistir, como ustedes bien saben, porque así se promocionó, sobre el venerable maestro Laxmi, el restaurador, su obra, su vida, su misión, algunas de sus existencias anteriores. Es evidente que en un espacio de una hora es casi imposible tocar este tema con la amplitud que tiene, pero vamos a hacer un súper esfuerzo, no humano, sino intuitivo. Las partes más, de tomar las partes más, digamos, importantes de la vida de este maestro, de la obra, de la misión que él realizó en la última venida con el cuerpo físico colombiano. Y decimos en la última venida porque el maestro Laxmi ha tenido, como todas las personas, muchas existencias, diferentes cuerpos, diferentes misiones a lo largo de la historia de este planeta y de este sistema solar. Tenemos que decir en principio que si nos referimos al maestro como la parte interna, Laxmi es una de las tres fuerzas primarias que vienen con la creación del sistema solar. Es un maestro, digamos, muy elevado. Es un maestro que se relaciona con la... Quisiéramos saber si nos pueden confirmar si se está escuchando bien. Suponemos que sí. Bueno, continuamos. Es un maestro que se relaciona con la creación del sistema solar, porque cada sistema solar, cuando se va a crear, cada sistema solar, cuando se va a crear, se crea con la ley del 3 y se organiza con la ley del 7. Entonces, podríamos decir que la divinidad envía las tres fuerzas primarias a crear ellos. Queremos saber, ahora sí se tiene que estar escuchando, en este momento se retoma el audio, así que ahora vamos a continuar. Era un problema con el micrófono. Así que ahora vamos a continuar, era un problemita con el micrófono. Bueno, estábamos diciendo que
Sí, era un problemita con el micrófono. Estábamos diciendo que cuando el sistema solar se va a crear, en el caso nuestro, las jerarquías envían la acción de las tres fuerzas primarias, que en nuestro caso fue Sarasvati, en representación del Padre, Lakshmi en representación del Hijo, y Parvati en representación del Espíritu Santo. Luego que el sistema solar entra en la creación, se organiza a través de los 7 logos planetarios, que en el caso de nuestro sistema solar, ustedes conocen, son Gabriel, Rafael, Uriel, Michael, Samael, Zachariel y Orifiel. Entonces este maestro Lakshmi es muy antiguo. Su ser interno estaba autorrealizado antes de que este sistema solar se creara, y viene a cumplir muchas misiones, porque como vamos a ver más adelante, se desdobla, es un desdoblamiento del Cristo, y ahí tiene que cumplir ciertas misiones incomprensibles para la mente humana. Refiriéndonos a la parte humana del maestro, a la persona, al cuerpo, él nace en esta última vez en Colombia, en un pueblito llamado Rovira, en Tolima, departamento de Tolima, el 13 de mayo de 1936. Pierde a su mamá por razones de la vida cuando era muy chiquito, cuando tenía 1 año, y se empieza a crecer con su papá. Le pasan muchas cosas misteriosas. El maestro tenía clarividencia desde muy niño, veía ciertos personajes que le visitaban en la casa, ciertas jerarquías. Después empezó su vida normal como adolescente. Podríamos decir que al hacer la vida normal se enredó con las cosas, con las cuestiones muy mundanas, y allí como medio que se alejó un poco del camino. Es así que en el año 1966, por ahí, conoce a su esposa, la mamá de sus hijos, doña Mercedes Elemín. Y para el año más o menos 1967, cuando el maestro tenía 31 años y medio, conoce la Gnosis. En realidad en el año 1957 ya había llegado un libro, había conocido un libro al maestro Samael, que era el Tratado de Medicina Oculta y Magia Práctica. Pero en el año 67 conoce a un misionero, don Félix Cifuentes, y empieza a recibir la Gnosis. Contaba el maestro que cuando él empieza lo que podría llamarse la primera cámara, él se encontraba muy lejos del lugar donde el instructor le daba la primera cámara, y necesitaba caminar 9 horas a pie para llegar a donde le daban la primera cámara. Allí iba con su esposa y con su primera hija, ya de brazos, muy, muy pequeñita. Caminaban 9 horas, recibían la primera cámara, se volvían y hacían noche en el intermedio, en una casa de conocidos. Entregaba la clase que había recibido esa noche, se la daba a la familia donde se quedaba a dormir. O sea, ya fue misionero desde que recibía la primera cámara, llevaba eso en la sangre, y luego seguía camino hacia su casa. En esas condiciones recibió la primera cámara de mucho sacrificio, y el 11 de noviembre de 1969 el venerable maestro Lakshmi es consagrado a la segunda cámara, miembro de segunda cámara. Luego sigue todo el proceso normal de un estudiante gnóstico. El maestro se hace misionero local, va al Sumum Supremum Santuarium, se hace misionero nacional, hace misión por todo Colombia, hasta que en un momento los maestros del Sumum lo designan como misionero internacional. El maestro hace una gira por varios países de Latinoamérica en el año más o menos 1975. Y él explicaba que eso fue un plan de la Logia Blanca para dejar una huella por donde más tarde se iría a meter para el proceso de la restauración de las instituciones gnósticas en misión encomendada por el venerable maestro Samael. El maestro Samael lo envía a Argentina, a Buenos Aires, en el año 1976, con un misionero guatemalteco y otro hermano más, que abrir el monasterio Cutumí en Argentina. Las condiciones políticas eran muy complicadas en ese entonces, y de todas maneras no tenían recursos.
y ellos estaban en una pensión y decidieron abrir un curso de misioneros gnósticos en la pensión, a lo que le envían un telegrama al venerable maestro Samael y le dice: maestro, abrimos el monasterio. Y el maestro Samael, que era un hombre de conciencia despierta, no se puso a preguntarle cómo era, dónde lo habían abierto, cómo habían hecho, sino que les respondió: felicitaciones, hermanos, adelante. Eso se sucedió en condiciones, como decíamos, bastante difíciles, políticas, digamos. Entonces, el maestro visitó varios países de Latinoamérica, unos 14 países entre Latinoamérica y Centroamérica, haciendo misión, dando conferencias. En Argentina estuvo viviendo. Y dejó una huella multidimensional por la cual varios años después se iría a meter en la misión que le iba a corresponder, pero más tarde. Es así que luego regresa a Venezuela y el 26 de mayo de 1977 el venerable maestro Samael, a través de un decreto ley, lo nombra abad de Venezuela y del monasterio Lumen de Lumen, nombre que entrega el venerable maestro Samael. Ya para eso se empieza a suceder grandes misterios en la colaboración de trabajo entre el maestro Samael y el venerable maestro Lasmi, que para ese entonces era un misionero internacional. Su nombre de pila era Teófilo Bustos, en ese entonces, nombre que luego dejó de usarse al encarnar las fuerzas del maestro interno. Bueno, lo interesante es que el maestro Lasmi nos contaba que el Lumen de Lumen como monasterio era un monasterio que había existido 12.000 años antes en el Tíbet, y el abad era el mismo maestro Lasmi, que había existido, después se trasladó a la China, a Egipto, después pasó a los Alpes suizos, de la China a la India, de la India a Egipto, de Egipto a Grecia, de Grecia a los Alpes suizos, de los Alpes suizos a Latinoamérica, tomando allí 3 expresiones en México, Perú y luego ahora en este momento en Venezuela. Es súper interesante darse cuenta que el venerable maestro Samael sabía que el maestro Lasmi había sido el abad del Lumen de Lumine hace 12.000 años atrás. Necesitaría saber si alguien me puede confirmar si se está escuchando o si sigue el problema con el micrófono. Por favor, si me pueden confirmar si se escucha. Si se escucha, bueno, entonces continuamos. Si se escucha, continuamos. Muchas gracias. Un segundito, por favor. Un segundito. Claro, F5 se escucha. Bueno. Si me confirman que se escucha, continuamos con la conferencia. Ok, continuamos entonces. Dice que se está escuchando. Ok. Estábamos diciendo que el venerable maestro Lasmi nos había explicado que el monasterio había tomado diferentes cuerpos físicos en diferentes países, como habíamos explicado. Se trasladó desde el Tíbet. Allí hace 12.000 años, al pie del monte Everest, el monasterio se llamaba Istis. Luego pasó a la China, a la India, a Egipto, a Grecia, a los Alpes suizos, a México, a Perú y luego a Venezuela. Y lo interesante es que el maestro Samael se dio cuenta cuando vio al entonces misionero internacional Teófilo Bustos que era el cuerpo físico del maestro Lasmi y que además había sido abad hacía 12.000 años del monasterio en el Tíbet. Recuerdo una oportunidad, ya que compartimos 15 años con el maestro Lasmi físicamente. Recuerdo una oportunidad que él nos contaba que en esa existencia en el Tíbet el maestro vivió 90 años en condiciones muy duras
mucho frío, en una caverna, al pie de la nieve, siempre frío. 90 años los discípulos le llevaban la comida y el maestro se dedicaba ahí a las tareas del monasterio. Recuerdo que en esa oportunidad nos encontrábamos en un lugar de Venezuela con un clima cálido y él decía, mi Dios me dio en esta oportunidad la oportunidad de vivir en un clima cálido, pero cuando estuve en el Tíbet, en esa existencia, fueron 90 años viviendo en condiciones de muchísimo frío. Es así que se inaugura el monasterio Lumen de Lumine el 3 de mayo de 1981 y continúa la misión. El maestro tenía algunas indicaciones secretas, tenía algunas cosas de cómo, algunas misiones que tenía que cumplir. Y lo interesante del caso es que en ese punto donde se consiguieron los terrenos para el Lumen, se sucede un fenómeno muy extraño, por decirlo de alguna manera. Allí hay una salida a la estratosfera desde el planeta Tierra sin necesidad de tener que orbitar. Hay un punto, un agujero hacia afuera, donde la ley de gravedad no actúa. Esos son 2 o 3 puntos en el planeta. Hay uno en Cabo Cañaveral, en Houston, Estados Unidos, que es de donde hacen los lanzamientos de los cohetes y los satélites. Hay un punto en Inglaterra, otro en la Antártida y ese en Venezuela. La NASA se dio cuenta de eso. Sucedieron muchas cosas que no vamos a hablar en esta oportunidad. Lo concreto del caso es que continúa la misión y luego el venerable maestro Laxmi nos explica que el 27 de octubre de 1984 se sucede el traslado de las fuerzas bioelectromagnéticas del Tíbet oriental de la China hacia ese punto magnético del planeta en los Andes venezolanos, muy cerquita del lugar físico donde estaba el Lumen. Y lo interesante del caso es que el 27 de octubre, decimos, de 1984 a las 11 de la mañana, se trasladan las fuerzas del Tíbet. Eso no es una cosa física, es un fenómeno dimensional, pero es ahí físicamente que se trasladan. Y empieza un traslado de las culturas, empieza la China por el Tíbet, que se ubica ahí, luego la cultura hindú, en el orden la cultura griega, luego la cultura egipcia, después la cultura maya y por último la cultura inca, haciendo una concentración esotérica interna de los misterios de esta raza, en ese punto matemático de la geografía universal, que se traslada el Tíbet, lo que conocemos como el Shambhala, energéticamente. Hay una explicación que no podemos entrar en muchos detalles en la web radio. ¿Por qué el Dalai Lama sale? Sabemos porque entran los chinos. ¿Y por qué el Dalai Lama sale del Tíbet? Y se retira a la India, empieza a viajar. Pero eso permite que las fuerzas se trasladen. Lo interesante de este caso también analizar es que cuando un vórtice se activa para cumplir una misión, ese vórtice permanece activo en misión aproximadamente, si le hacemos un análisis a la historia, como vórtice, como puntos, no como raza, no como cultura, no como subraza, aproximadamente 30 años. El Summum Supremum Sanctuarium, que empieza su construcción en el año 1952, permanece activo hasta el año 81-82. Ahí están los 30 años. El Lumen de Lumine se inaugura en el año 1981. Esa misión del maestro con el maestro vivo, irradiando la misión a la humanidad, hasta que el maestro se retira en el 2005, van 34 años. Y así continúan los vórtices activándose y desactivándose para cumplir determinadas misiones en el planeta Tierra. Lo interesante del caso es que el venerable maestro Laxmi continúa con su misión, empieza a ganar posiciones en diferentes países. Para el año 86-87 desencarna su primera esposa, y 80 y algo. Luego 88, algo así. Luego el maestro recibe la orden de tomar su segunda esposa, la venerable maestra Luz Alba. Eso fue para el año 1989, el 2 de enero. Continúa la misión. En el año 1989 el maestro Samael, el maestro Mori y el maestro Hilarión dan apertura a la misión de Europa. Ciertos fenómenos que se suceden, digamos, esotéricos. Y llega el primer congreso internacional
en el mes de noviembre, 20 al 27 de noviembre de 1990, estuvimos presentes en ese congreso. Y nos damos cuenta que en ese congreso en La Falda, Córdoba, Argentina, se lanza lo que es la Confederación de la Iglesia Gnóstica, de las instituciones gnósticas, que era un mandato que había del maestro Samael. Ahí comienza la misión del restaurador. También se da inauguración al monasterio Kutumí. Estuvimos presentes en ese congreso, conocimos por primera vez allí al venerable maestro Laxmi, que también era la primera vez que conocíamos con cuerpo físico a un maestro de la Logia Blanca. Y ahí se determina que se decide, éramos unas 500 personas más o menos, de unos 10 países, se establece la confederación legalmente, de acuerdo, y se establece la guiatura del venerable maestro Laxmi. En primera instancia la guiatura fueron el venerable maestro Laxmi, el venerable maestro Eugene y el capitán Mora, hoy día venerable maestro Lara. Luego, en un segundo encuentro o convivencia internacional en el Congreso de la Grita en el año 1992, ya ahí los presentes en esta línea de la institución, el maestro decide, la guiatura queda solo en manos del venerable maestro Laxmi por una asamblea que se realiza en el Santo Grial en Argentina. Santo Grial, un monasterio en lo más austral del mundo, allí donde tomarían un contacto esotérico los hombres azules de la Antártida que habla el maestro Samael, un lugar que decía el venerable maestro Laxmi tiene como misión unificación de toda la humanidad y todo el planeta, más allá de banderas religiosas, esotéricas o lo que fuera. Estuvimos presentes en la consagración e inauguración de ese lugar, el Santo Grial en Argentina, en un bosque de lengas, en las tierras del fuego, y realmente no nos podríamos olvidar esa semana donde estar en ese bosque tenía tanta energía que era más difícil estar despierto, estar dormido que estar despierto. Mucha energía. Siguen pasando los momentos, los tiempos, continúa la misión, y entre las misiones del maestro Laxmi fue la de abrir monasterios y templos de misterios mayores, en los cuales se comenzaron a formar muchos misioneros y a estabilizar ciertas fuerzas del planeta Tierra. Fíjense que el venerable maestro Laxmi abre el lumen de Lumine, que significa luz de luces. Eso fue un nombre dado por el mismo maestro Samael. Tendríamos que explicar también por qué luz de luces. Luego también se abre la Lemuria en Colombia, el Rajorkú, el Kutumí, que había sido una orden del maestro Samael, el Santo Grial, que había sido una orden del maestro Samael y no se logró. Se abre el Hércules Santuario en República Dominicana el 23 de septiembre de 1993, también había sido una orden del maestro Samael. Y el Hilarión en Islas Canarias, en Tenerife, en España, que había sido también orden del maestro Samael, se logra cristalizar el 19 de octubre de 1994. El maestro sigue por las trazas e indicaciones que en la parte física había dejado el maestro Samael, que no se había conseguido. Y luego llega la apertura del monasterio y templo en Uruguay, el Quetzalcóatl, que se consagra el 19 de noviembre de 1994, que fue, ahí estuvimos presentes, nos tocó dirigir eso. Nos pasaron muchas cosas, muchas historias, que no vienen al caso hoy porque se nos cayó, tuvimos que hacerlo 2 o 3 veces. Pero lo que sí quiero relatar hoy en compartir con todos ustedes, es que los templos anteriores que nombramos, todos habían sido trazados por el maestro Samael. Y algunos decían, pero el de Uruguay no. Resulta que el maestro nos pidió que fuéramos a Lumen a hacer el curso de misioneros para prepararnos para dirigir el templo y el monasterio de Uruguay. Y cuando llegamos, tuvimos que... no lo vimos al maestro por el primer mes. Cuando lo vimos por primera vez, conversamos un poco. Y el maestro nos dijo, bueno, miren, les quiero contar algo. Hace un tiempo yo llegué al Uruguay, a Montevideo, en una experiencia astral. Iba con otro maestro. Pasamos de Montevideo hacia el este, unos 120 kilómetros. Y allí, en un lugar, fui atraído
nos contaba una experiencia astral. Fui atraído por una luz muy potente, una luz que salía de la luz. Y allí bajé a ese lugar y me encontré con el maestro Samael y otros maestros que se encontraban estabilizando un punto de fuerza en un lugar del Uruguay a unos 120 kilómetros al este de Montevideo. Era la señal que daba el maestro Samael para la apertura de un centro de luz en ese país, en una experiencia interna que nos contaba el venerable maestro Laxmi. Luego eso cristalizó en el físico, como todos sabemos, con las mismas circunstancias con las que se había indicado primero en la parte interna. Después continuaron las apariciones. Aparece un templo en Perú, en Arequipa, el Caluzuanga, el 19 de enero de 1996. En Brasil, el Moria, en Campo Grande, 19 de mayo de 1997, estuvimos presentes en esa convivencia. El Sanacumará, el 11 de noviembre de 1999, en Ecuador, también estuvimos presentes en esa convivencia. Para aparecer luego el número 11, el Samael Aumbeor en México, 27 de octubre del 2000. Allí también estuvimos acompañando al maestro en el congreso. Y por último, en vida del maestro aparece el monasterio Xochipilli, el 27 de octubre del 2004, cerca de Santa Cruz de la Sierra, en Santa Cruz, Bolivia. En vida del maestro, cuando él se retira, el 23 de julio del año 2005, a las 4:40 de la tarde, hora venezolana, eran 12 los templos, los monasterios, eran 12, conformando un número mágico. Bueno, continuando con la vida de este enigmático ser, él se dedica a hacer misión en muchas áreas. Trabaja por la niñez desamparada, abriendo 2 orfanatos, uno en Venezuela y otro en Colombia, el Samael Aumbeor y el Quechua en Pandirá. Ayuda con la caridad universal a los pobres, fundando el ICU. Empieza a dar cursos para catecismo gnóstico para madres, cursos de medicina, cursos de teurgia, cursos de misioneros, cursos de todas las áreas en las que se desarrolla la enseñanza gnóstica. Da apertura a ciertos lugares mágicos de la naturaleza consagrados a la medicina. Y sigue avanzando en su... además de hacer misión hacia afuera, sigue avanzando en su proceso iniciático hacia adentro. Es así que el 19 de mayo del año 1995 recibimos una carta unas semanas antes que algo iba a pasar en el lumen. Pero el maestro no daba muchas explicaciones. Un poco por curiosidad, un poco por intuición, estábamos en Uruguay en ese momento. 5 personas del Uruguay decidimos viajar a Venezuela a ver qué iba a pasar. Y en una pequeña convivencia de unas 200 personas, estábamos el 19 de mayo, el maestro entregó allí la joya sexta del dragón amarillo y explicó los misterios de los maestros Sarasvati, Laxmi y Parvati en lo que tiene que ver con la escuela, el colegio, la escuela, la iglesia y el colegio. Y recuerdo que se encontraba dando la conferencia cuando eran más o menos las 11:05 de la mañana, y el maestro empezó como a dirigir una práctica sin decir, bueno, vamos a hacer una práctica. Simplemente siguió hablando, pero ya con un tono de palabra de mucha armonía, mucha inspiración, hasta poético. Y ahí se sucedió un fenómeno del cual fuimos testigos unas 200 personas, en la cual el venerable maestro Laxmi encarnó el Sunyata, o sea, el vacío iluminador, la gran realidad. Y no solo eso, sino que nos metió a las 200 personas que estábamos ahí, más o menos 250, también en el Sunyata, experimentando todos nosotros el vacío iluminador. Fue una experiencia muy rara, muy emotiva y muy sencilla, porque pasaron de eso unos 20 años, y si yo tuviera que explicar qué sentíamos, no era nada muy fantástico ni muy especial. Podríamos decir, para explicarlo un poco con palabras,
sentíamos que el todo era nada y que la nada era el todo, algo así era lo que sentíamos, algo muy simple, como que nos fundíamos en el todo, pero a su vez ese todo era tan simple que se reducía a la nada. Y el maestro nos explicó que él hacía muchos años que tenía la capacidad de experimentar el Sunyata, pero en esa fecha, 19 de mayo de 1995, le dieron la capacidad de no solo experimentarlo él, sino podérselo transmitir a las demás personas. Y eso fue lo que sucedió ese día en el Lumen de Lúmene, en el pequeño salón, en el chiquito, que todavía no estaba agrandado, ante unas 200, 250 personas como mucho, porque no hubo muchos anuncios para cuando eso. Prosigue el proceso del maestro, se hace el congreso del año 1995 en La Grita, allí estuvimos también como testigos presenciales de la misión del maestro, suceden allí muchas cosas de organización. Y ya para el año 1996, en la Semana Santa, el maestro da otro paso adelante en su proceso espiritual y encarna una cosa que en el Oriente llaman el Sumbarú, que es una octava del mismo Sunyata. Continuando con los procesos del maestro, llega el año 1997 y allí se sucede algo ya trascendental en la vida del venerable maestro Lakshmi, ya que el 2 de febrero a las 10:25 de la mañana encarna en ciertos fenómenos misteriosos para los cuales no da mucha explicación, podríamos decir el átomo del Cristo cósmico. Pero como el maestro estaba muy relacionado con el divino daimón del planeta, y allí hay un encuentro entre las fuerzas de arriba y las fuerzas de abajo, entre las fuerzas del Cristo de luz y el divino daimón, se suceden entonces ciertos fenómenos también muy difíciles de poder explicar en una conferencia abierta por la radio. Pero allí se determina entonces ciertos aspectos importantísimos de la vida del venerable maestro Lakshmi. Si a alguien de repente no le interesa escuchar todo esto, no hay ninguna obligación de que esté escuchando. O sea, simplemente apaga la radio y ya está. O se va. El 4 de febrero de 1997 se sucede. 2 de febrero es el proceso del maestro. Y el 4 de febrero de 1997 se sucede el primer ingreso a la era de Acuario de personas humanas. Y acá se necesita una pequeña explicación. Porque el planeta entra en la era de Acuario el 4 de febrero de 1962, dice el venerable maestro Samael Aumbeor, entre las 2 y 3 de la tarde. Pero entra el planeta, no entran los humanos. Y el maestro nos explicaba que el 4 de febrero, después, mucho después, porque cuando sucedían las cosas nunca nos daba explicaciones. El 4 de febrero entran el primer contingente de personas humanas que estabilizan las primeras fuerzas en su interior de los valores de la era de Acuario. O sea, ¿qué es entrar en la era de Acuario? Es haber conquistado los valores de la era de Acuario, valores de la cooperación, los valores de la comprensión, valores de la conciencia, valores de la luz. En la medida que una persona hace trabajo interior y estabiliza esos valores, podríamos decir que ingresa vibracionalmente a la era de Acuario. Eso se sucedió el 2 de febrero del 1997 y quedan las puertas de la era de Acuario abiertas para el futuro ingreso. Esos 250, hablamos, fueron personas en el planeta y no de una institución o de un grupo. 250 personas, humanos del planeta Tierra, que conquistaron esos valores a través de una comprensión y a través de un trabajo espiritual de purificación y de desarrollo interno. Es así que continúa. En abril del 97 el maestro viaja a Europa, está en España, en París, en Ginebra. Se suceden cosas misteriosas en Ginebra. Y seguimos el recorrido. Para el año 1999 el maestro nos comenta que el 4 de febrero se sucede el cenit de Acuario, es decir, la cumbre de Acuario. Y el 20 de mayo de 1999 el maestro entrega un ordenamiento institucional para, en caso de que se retire
cómo se deben organizar los grupos y las instituciones gnósticas. Nosotros lo conocemos como el Testamento Espiritual del 20 de mayo de 1999. La fecha no fue al azar, porque el maestro recibió el 20 de mayo de 1974 un documento parecido de manos del maestro Samael, designándole ciertas misiones relacionadas con la restauración. La restauración empieza en el año 1990, porque había una carta dejada por el maestro Samael en clave, que era el año en el que tenía que empezar eso. Él dice ahí que el restaurador trabajará con el número 199, que el maestro explica, se lo asigna al lumen. Y explica el 19, el 1, el 9 y el 9. Pero lo interesante del caso es que el maestro Samael dice que ese 199 se convertirá en un 19 después, que es el sol radiante. Muy interesante ese punto del maestro Samael y del maestro Lasmi. El 199 del lumen más adelante se convertirá en el 19, que es el número del sol radiante, la inspiración. Continúa el periplo esotérico del maestro de la misión. Una de las misiones, ya dijimos, fue la apertura de los monasterios. Otra misión fue la entrega de las joyas del dragón amarillo, que era una misión que estaba asignada a otra persona, pero falló. Y el maestro tuvo que asumir la misión de entregar en la parte física las 33 joyas del dragón amarillo. Muchas personas dicen que el maestro Samael dijo que son 7 y dijo que son 7. El maestro explicaba que hay 33 misterios, que además hay más, porque cada mandamiento tiene 10 misterios. Y entregó entonces 33 claves, 33 conferencias. Es muy interesante que nos decía que él un día tuvo una experiencia en la parte interna, donde le entregaron la joya 33. La primera que recibió fue la 33, que son los mandamientos del sol. Y allí el maestro le dijeron, vaya y entréguela. En la parte física. Entonces el maestro nos explicaba que él comprendió que si le decían en lo interno a las jerarquías que entregara la 33, le estaban diciendo que tenía que entregar todas las otras, porque no tenía lógica entregar de la 33 para atrás o primero la 33. Y entonces empieza la entrega, las misiones de las joyas del dragón amarillo. Empiezan la primera joya del dragón amarillo se entrega en el año 1994. Fue una joya que el maestro entregó en Colombia. El 9 de junio de 1994, en el monasterio Rajorcú, en Pamplona, Colombia, entrega la primera. Y se entrega la última el 26 de diciembre de 1999 en el Lumen de Lumen. 33 joyas se entregaron. 22 en el Lumen, 3 en el Rajorcú de Colombia, 1 en el Cutumí de Argentina, 1 en el Hércules Santuario de Dominicana, 2 en el Congreso Gnóstico Internacional de la Grita, 2 en el Congreso Gnóstico de República Dominicana y 2 en la convivencia de julio del año 1999 en Bogotá, Colombia. Esa fue otra gran misión donde se entregan 33 claves, que son... Las joyas del dragón amarillo son enseñanzas superiores, pero que sirven para que nuestro trabajo que estamos haciendo se pueda realizar de entrada bien hecho. Esa es la finalidad que tienen las joyas del dragón amarillo. Porque si nosotros preguntamos quién es el dragón amarillo es el Cristo, como fuerza. Y el Cristo es una jerarquía que tiene que ver con la segunda montaña. Entonces, quedaría como que las joyas del dragón amarillo son enseñanzas que se relacionan con la segunda montaña. Pero es de aclarar que son enseñanzas para todos nosotros, para que el trabajo que estamos haciendo desde que conocemos la enseñanza gnóstica se haga bien hecho, para que no nos quede a medias, para que no quede mal hecho. Son enseñanzas complementarias maravillosas de la vida, de la filosofía de la vida, entregada por un gran filósofo que fue o que es el venerable maestro Lasmi, un filósofo de todos los tiempos. Estamos en el año 1999, en el año 2000 llega el Congreso de México, San Luis Potosí. Se termina allí una etapa, se cumple, se cierra la misión
o la etapa de América, de Latinoamérica, para proyectarse después del año 2000 hacia otros continentes, hacia otros lugares. El 7 de julio del año 2002 se sucede un fenómeno astronómico muy importante. Hay una alineación de los 7 logos. Se culmina ahí el cenit de Acuario, a los 4 años, 5 meses y 5 días de la era de Acuario. Y a partir de allí, el venerable maestro Laxmi da una octava a la enseñanza superior y empieza a entregar lo que todos nosotros conocemos como los boletines, que son 58. 7 de julio del 2002 el primero, 19 de mayo del año 2005 el último, el 58. Hay uno final que se llama A mi heredad, que le pidieron al maestro que escribiera algo para cuando ya no estuviera, que muchos dicen que es el boletín 59, pero el maestro entrega 58. Nos llamó mucho la atención que, haciendo ya misión en Europa, estando en Francia, un día viajamos a un encuentro con dos hermanas que estaban viviendo en Holanda, en Ámsterdam. Y paseando en Ámsterdam, hablando de la gnosis, de esoterismo, paseando por las calles de Ámsterdam, entramos en un lugar donde venden diamantes y nos llamaron allí para una demostración. Un vendedor, varias personas nos llevaron a un cuarto especial, blindado, y empezaron a sacar diamantes. El señor decía, bueno, acá hay un diamante de tantos quilates, este de tanto, vale tanto. Y fue mostrando cada vez más perfectos hasta que llegó al diamante más perfecto posible que puede tallar con la maquinaria humana que hay en este momento. Y dijo, bueno, miren, este es el más caro, es el más perfecto, tiene 58 caras. Inmediatamente nuestra mente viajó a los 58 boletines como máxima expresión de la perfección de una enseñanza. Los boletines son la cámara hermética. Los boletines tienen enseñanzas codificadas. Hay boletines que pueden ser para una sola persona, para dos, para un grupo. Están en códigos, por eso es la cámara hermética. El que rompe los códigos entra a la cámara hermética, que a la cámara hermética se entra por el corazón. Los boletines están relacionados con la joya del dragón amarillo, están relacionados con los mandamientos, que también son 33. Están relacionados con el tarot, está relacionado con la cábala, está relacionado con la Biblia. Está relacionado con la astrología, astronomía y el altísimo esoterismo. Altísimo esoterismo. Ya nos encontramos en el año 2002. Continúa la misión, continúa. El maestro a partir del año 97 ya empieza a tener problemas de salud porque empiezan ciertos intercambios energéticos que no vamos a entrar en detalle en esta audición radial. Los estudiantes avanzados de la gnosis saben a qué me refiero. Empieza a padecer diferentes enfermedades de todo tipo. El maestro, un dato interesante, el 27 de junio del año 2003 anuncia que se abren las puertas del Templo de la Sabiduría, otro código que queda sin develar. A nosotros nos transportamos inmediatamente. Templo de Sabiduría, la diosa de la sabiduría es Atenea. Templo de Atenea es el Partenón en Grecia. Un poquito después, unos meses después, ya nos encontrábamos posicionados en Grecia en la misión de este país. El 8 de agosto del año 2013 sucede el tercer juicio a la humanidad, de los cuales nos hablaba el maestro. Primero fue en agosto del 97, el segundo fue en agosto del 99 y el tercero fue el 8 de agosto del 2003, un día como hoy, un 8 de agosto. También 8 de agosto, entre el 8 y el 15 fue el segundo. El tercer juicio, tercero, que tenía que ver con la pasión, me recuerdo que viajamos a Venezuela y dijimos, vamos mejor a estar cerca del maestro en este último juicio a la humanidad, porque una humanidad o una persona nace con la ley del 3 y muere con la ley del 3. Venimos con la ley del 3, nos vamos con la ley del 3. La humanidad, el planeta, el sistema solar, se inicia con la ley del 3, como decíamos hoy, con las 3 fuerzas. La raza termina con la ley del 3. 3 juicios que hubo en la parte interna. Y recuerdo que antes de empezar la convivencia nos encontrábamos en la salita con el maestro conversando, a lo que le pregunté, maestro, en el último juicio, en el que acaba de suceder, ¿pesaron la última existencia o todas las existencias que hemos tenido? Tenía esa inquietud. El maestro me miró y me dijo, ni lo uno ni lo otro. ¿Cómo? No entiendo. Pesaron valores. ¿Cómo valores?
Y recuerdo que me miró fijamente y me dijo: Daniel. En ese momento, en centésimas de segundo, yo pensé, el maestro sabe que mi nombre no es Daniel, ¿por qué me dice Daniel? Y le dije, Ricardo. Y me dijo, Daniel. De vuelta, Ricardo, es lo mismo. A ese momento ya me di cuenta que el maestro no era que se estaba equivocando, estaba haciendo por algo. Y me miró fijo como cuando, con los ojos como cuando se le sacan rayos X a una persona. Y en ese momento, no sé cómo lo hizo el maestro, pero me hizo sentir cómo fue el juicio. Fue menos de un segundo. Y sentí qué le pasaba a cada persona en el momento del juicio. Centésimas de segundo, milésimas de segundo. Como que la persona era pesada en sus valores, en sus hechos, en sus acciones, en su sentir. Imagínense que las jerarquías tenían que pesar 6.000 millones de personas. Y eso se estaba sucediendo en una semana. Son historias con el maestro, tenemos muchas, muchísimas. Pero tenemos que concentrar en una hora para dar un pantallazo de quién fue este maestro, quién fue este ser, cuál fue su misión, cuál fue su obra. Sigue el proceso, el maestro avanza, la misión avanza, se sigue avanzando en Europa. Hasta que el 24 llega el año 2004, en los procesos ya más complicados. El maestro Samael había dejado un comunicado que se calificaría en cierto momento la iniciación de Tiferet ya de la institución. Todos nosotros sabemos que hay una iniciación de Tiferet del iniciado entre la quinta y la sexta iniciación de misterios mayores. Pero ¿cómo sería la iniciación de Tiferet de una institución? Eso se sucede el 24 de diciembre del 2004, a las 12 de la noche, hora venezolana. Y el maestro no da explicaciones como siempre, a lo que dice después, pasado un poco el tiempo, que se había logrado la iniciación de Tiferet de la institución gnóstica. No entendíamos muy bien qué era eso, porque no es que todos habíamos entrado en Tiferet, pero estábamos recibiendo los beneficios. Pasado el tiempo, también explicó el maestro que hay una iniciación de Tiferet de la primera montaña y hay otra de la segunda montaña. Posiblemente el maestro vivía la de la segunda montaña de él y repercutía en la institución recibiendo nosotros un beneficio. ¿Cómo? De comprensión, de fuerza, de entusiasmo, de luz. Ese era el beneficio que recibíamos cuando el maestro estaba dándonos todo eso. Me recuerdo que a las pocas horas de eso, extrañamente se sucedió el mayor tsunami y terremoto que recordemos. Eso fue en las primeras horas de la mañana del 26 de diciembre en Indonesia, muy cerquita con el fenómeno. Ya para Semana Santa del 2005 se sucede la última convivencia del maestro con cuerpo físico. Allí, en situaciones también muy misteriosas, logramos viajar a Venezuela porque no teníamos los medios, pero se dio. Yo creo que lo hizo el maestro de arriba. Y compartimos no solo la convivencia, que fue una de las más exaltadas expresiones de las fuerzas internas del maestro, sino que también tuvimos dos oportunidades en la finca, donde antes y después conversamos por un par de horas. Muchas cosas, preguntamos muchas cosas de la misión, hablamos, recibimos indicaciones por 2 horas antes, 2 horas después de la convivencia. Y me recuerdo que sin hablar nada en un momento nos dijo: miren muchachos, de las últimas cosas que nos dijo el maestro, hay 3 cosas por las cuales vale la pena vivir. Y dijo así: la sabiduría, la sapiencia y el dolor. Frases enigmáticas para nosotros en ese momento. A lo que, un poco inquieto, le pregunté: maestro, ¿cuál es la diferencia entre la sabiduría y la sapiencia? Y el maestro me contestó: mira,
La sabiduría viene de arriba, la sapiencia viene de abajo. La sabiduría es del Cristo, la sapiencia es del divino Daimón. La sapiencia tiene el origen de las cosas. Y me puso un ejemplo. Por ejemplo, si nosotros tenemos un árbol de manzana, la sabiduría, bueno, es que es un fruto que sirve para comer, por ejemplo, que es verde. Pero la sapiencia contiene toda la historia de la manzana, desde que se puso la semilla, desde que se regó, creció el arbolito, hasta que un día dio el fruto, la comió, para qué sirve, qué instrumentos tiene, qué hace. Esa es la sapiencia del fenómeno. A lo que le pregunté, maestro, y entonces el dolor, ¿qué tiene que hacer ahí? Y él me dijo, el dolor es lo que une la sapiencia con la sabiduría. Y nuevamente, un poco inquieto, le volvió a preguntar, maestro, ¿el dolor tiene que ser físico o puede ser psicológico? Y me miró como entre riéndose, como diciendo, pobrecito, algo así, comprendí ahí en el momento intuitivamente. Y él me dijo, no, en un momento donde se van a unir en el fondo de uno, el dolor es físico, tiene que ser físico. Y ahí nos hacía acordar los dolores supremos del Maestro Jesús cuando ya estaba encarnando las supremas verdades del universo, o los mismos dolores del Maestro Samael antes de retirarse, o del mismo Maestro Laxmi cuando ya cae enfermo más seriamente, por un proceso, no por karma, y entra en un ayuno de 52 días sin agua y sin comer para dejar su cuerpo físico. El maestro se retira el 23 de julio del año 2005, como decíamos, a las 4:40 de la tarde, hora venezolana. Hay muchas cosas que en un programa de radio abierto no se pueden decir, no se pueden hablar, son cosas ya más profundas. Pero hay algunos milagros. Se termina todo eso el 27 el 27 de julio del año 2000. El 27 de julio, del 23 al 27 se hace todo el proceso del año 2005. El maestro se retira, o mejor dicho, no se retira el maestro, se retira el cuerpo físico. Porque él siempre nos decía, cuando me retire, voy a estar mucho más cerca de ustedes. Siempre me decía, siempre nos decía a todos eso, el día que me retira, estaré más cerca, porque cuando un maestro se retira, se une con el sol, así nos dijo una vez, se une con el sol, y al no tener vehículos e impedimentos físicos, puede estar más cerca de nosotros. Y así ha sido. Así nos ha seguido acompañando espiritualmente. Así nos ha seguido orientando. Así ha seguido instruyéndonos en el astral. El maestro tuvo algunas existencias notables, porque son almas, todas las almas grandes, cada vez que toman un cuerpo físico, por poco, por mucho que hago, casi siempre sobresalen. El maestro fue el maestro Wu en la China, Inslu en Egipto, fue un discípulo de Hermes también en Egipto. Sabemos que en Grecia fue Sócrates, el gran filósofo de la Grecia de oro. Acompañó a los discípulos, al Maestro Jesús como uno de los 12 discípulos, como uno de los 12 apóstoles. Es decir, él recordaba esa vida, esa existencia. Incluso nos narraba aspectos de la vida del Maestro Jesús como persona. Fue luego un presbítero español, Fray Bartolomé de las Casas, que viajó con Colón o con los conquistadores a Latinoamérica, haciendo ingreso en la República Dominicana. Estuvo en el estrecho del Río de la Plata, frente a las costas de Uruguay. Fue un indio mexicano, Arturo Soler, y en la última existencia fue un general de Bolívar en las campañas libertadoras, el mariscal Antonio José de Sucre. Una vez le preguntamos al maestro Samael por las campañas libertadoras y él nos dijo que era un plan de la Logia Blanca, en el cual la Logia Blanca envió 7 bodhisattvas de maestros a hacer la cruzada libertadora. Esa cruzada se repite ahora en otra octava, es la cruzada de la libertad del espíritu,
y los mismos generales vuelven, pero ya para formar el Ejército de Salvación Mundial. Quisiera un poco finalizar esta conferencia en la cual a grandes trancos, a grandes líneas, hemos hablado de un alma grande, del restaurador, hemos hablado de un maestro muy exaltado que cumplió muchas misiones. Entonces queríamos un poco, hablamos de las misiones de la Joya del Dragón Amarillo, de los monasterios, de la restauración. La restauración de la iglesia, de la institución, para restaurar una institución primero uno se tiene que restaurar a sí mismo. El día que uno se restaura a sí mismo, que se une consigo mismo, puede unir a las personas afuera. Eso lo hizo el maestro. Cristalizó varios lugares consagrados a la medicina y a la curación. Impulsó la construcción de 2 orfanatos para trabajar por la niñez desamparada y por la filantropía con el Instituto de la Caridad Universal. Al pie de todos estos lugares formó comunidades gnósticas, comunidades también en el campo, comunidades agrícolas. Dio cursos de agricultura, de una nueva agricultura, la agricultura de la era de Acuario. Escribió muchos libros, entre libros que escribió, conferencias transcriptas. Contamos 89 obras de esoterismo. La labor de, el primer libro que recordamos era un pequeño librito llamado Cúrese usted mismo. Después apareció el libro Luz en las tinieblas, y de ahí en más muchos libros con mucha enseñanza, aclarando la obra del avatar del maestro Samael. A partir del 7 de julio del año 2002 entregó los boletines, que ya fue una nueva octava. Ahora vamos a explicar eso para terminar la conferencia. La octava en la que entra el viaje de la institución y del pueblo gnóstico del mundo a partir del 7 de julio del año 2002. Le correspondió llevar a cabo la incomprensible misión del divino Daimón, o sea, el iniciador de los iniciados, y por ende cumplir la misión del Moisés del planeta, que siempre fue el mismo. Moisés ha venido 3 veces en este planeta. Vino en la Lemuria al final, en la final de la Atlántida y al final de esta raza. Porque Moisés no es un nombre, Moisés es un grado en el cual se une. Es el grado del Logos cuando se une el Cristo cósmico con el divino Daimón en el trabajo de Hércules número 11. Cuando se encarna al Keter, se encarna ahí el arcángel. Ya sé, me van a decir que eso es en el segundo trabajo de Hércules, en el cielo de Mercurio. Pero el arcángel es el arca que permite navegar sobre las aguas. Ese es el Moisés salvado de las aguas. Es un grado esotérico del Logos, convirtiéndose en un Sabaoth. Ese es el Moisés. Ese es Sabaoth, y lo pueden encontrar esto que les estoy diciendo en la Pistisofía del maestro Samael de Velada. Si se le entrega la misión de hacer un planeta, se convierte en un Logos planetario. Si no, el Sabaoth queda con el grado de Sabaoth. O sea, todos Logos planetarios es un Sabaoth, pero todo Sabaoth no es un Logos planetario. Ese es el Moisés del planeta. Y como les decía, para cumplir todas estas misiones el maestro estaba permanentemente dando cursos de todo tipo, convivencias, escribiendo libros, dando cursos de instructores, misioneros, personal de segunda cámara, de tercera cámara, de damas, de madres, de catecismo, de asoprovida, de juventudes, de ecología, de medicina, de teurgia, de agricultura. Realmente un instructor de la humanidad, así lo tenemos que llamar, un instructor de la humanidad, el venerable Maestro Lai. Y para cerrar la conferencia y dar paso a todas las preguntas que ustedes quieran hacer, decíamos que el 7 de julio del año 2002 ha sido una fecha muy importante porque se entra en una nueva octava de trabajo. Entramos en la octava de lo que es la cámara hermética. Entonces, haciendo una simple cuenta de las octavas y de las notas musicales, si nosotros le damos al 7 de julio del año 2002 la nota Do, y después damos una nota por año, nos vamos a dar cuenta que el Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si de la primera octava termina en el año 2008. El 7 de julio del 2008 se da el Si de la primera octava. Para todos nosotros que estamos en una nueva institución, la Asociación Cultural Gnóstica Samael Laizmi Internacional, que nace
el 27 de junio del año 2008. Ahí justito donde se daba el último punto, la última nota de la primera octava. Para nosotros, estoy hablando para nosotros como institución, ahí cambiamos de octava. Entramos en otra frecuencia, en otra sintonía, en otra vibración y en otra modalidad de trabajo. Nuestro postulado número 1 fue un consejo que nos dio el maestro, que fue quedarnos quietitos hasta que pasara la confusión y mantener nuestros centros gnósticos, lumiciales y grupos con la mayor armonía posible para que sean un vehículo apropiado para que podamos hacer ahí el trabajo interior de cada uno. Que los lumiciales no se convirtieran en centros de disputa, problemas, guerras, luchas de poder, comercio. Simplemente lugares sencillos, humildes, donde nos den ganas de ir a practicar la gnosis, a vivir la gnosis, a hacer nuestras prácticas y a convivir con nuestros hermanos. Entramos en una nueva octava. Entonces, la segunda octava, que se procesa en 7 años, arranca el 7 de julio del año 2009 con la nota Do. Entonces, fíjense, 7 años. Do, re, mi, fa, sol, la, si. El si. A ver, 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Este 7 de julio del año 2015 se da la nota si de la segunda octava. Termina la octava, ya veníamos sintiendo ya a partir del 2013, 2014, 2015, se siente muchísimo cómo es la segunda octava, muy diferente a la primera. Ya el maestro no está, es diferente, pero se agudiza el cambio vibracional en el 2013, 2014 y 2015 a nivel institucional y a nivel del trabajo de cada uno. Y esto nos permite hacer una pequeña, ¿cómo lo diría? No es una profecía, una pequeña, ¿cómo es prolepsi? Un pequeño pronóstico. Que el 7 de julio del año 16, entramos en la tercera octava para nosotros, donde vamos a entrar a la nota Do de la tercera octava, dándonos a entender que se sigue intensificando la diferenciación vibracional y de la frecuencia de nuestra institución. Un pequeño análisis para terminar estas reflexiones en el día de hoy. Ahora cierro dándole las gracias infinitas al venerable Maestro Lakshmi por todo lo que nos enseñó, por todo lo que nos está enseñando todavía, por su gran amor, por su gran dedicación, y lo reconocemos como uno de los más grandes instructores de la humanidad, entre otros, que han estado en este planeta y que han estado ayudando a los iniciados a recorrer este camino hacia la libertad, hacia la verdad, hacia la luz. Gracias, venerable Maestro Lakshmi, gracias al Maestro Samael, gracias al Cristo, que nos están acompañando con sus enseñanzas, con su energía, con su fuerza, con su entusiasmo, para que todos nosotros podamos salir adelante y un día, quizás, ojalá no muy lejano, llegar a los pies de nuestro ser, a beber de la fuente inagotable de luz, de sabiduría, de paz, de amor, de comprensión. Vamos a dar paso en este momento a las preguntas, así que a partir de ahora, cualquier pregunta que ustedes quieran hacer, pueden hacerlo por el chat de la web radio. Estamos recibiendo un saludo desde Colonia del Sacramento, de Edgardo y Silvia igualmente. Vamos a ver si hay alguna pregunta relacionada a la conferencia, con mucho gusto. A ver. Dice de Uruguay, entre la actividad de ayer en el monasterio y sus palabras, volvemos a renovar fuerzas. Muchas gracias, Paysandú. Un saludo a todos los hermanos de Paysandú, de los dos lumiciales de Paysandú. Muchos saludos. Vamos a ver si hay alguna pregunta de la conferencia. Estamos esperando. Vemos que hay 50 computadoras de más de 10 países. Hoy se eligió un sábado para hacer la web radio que tiene que ver con la fecha 8 del 8 del 8. Claro, usted, Luis, va por buen camino, está despertando. 8 del 8 del 8. Es un día relacionado con la ley. Y la ley
tiene, además de Anubis y sus 42 Gs, la ley tiene un gran legislador, un gran juez, un gran legislador, que es el mismo divino Daimón. Por eso él aparece con una balanza. Ese es el gran legislador. Él fue el que dirigió internamente los 3 juicios. Un 8 de agosto. Hoy es un día relacionado con el maestro de una u otra forma. 8 del 8 del 8. Y además eso da el 888, que es un número cabalístico que tiene relación con el Cristo cósmico. Si usted se fija en el capítulo 33 del libro Voluntad Cristo del venerable maestro Samael, va a ver que el 888 es un número mágico, cabalístico, que se corresponde con el Cristo cósmico. Un 8 tiene que ver con el astral solar, otro 8 tiene que ver con el mental solar y el otro 8 tiene que ver con el causal solar. Ellos dan el 24, que es la tejedora, la que teje el telar de Dios, la que teje el alma, que se salva del juicio. Y además, si vamos a los 33 mandamientos, el mandamiento 24 es el mandamiento del arcángel Michael, que nos ayuda y auxilia en el día de hoy a expresar a través de esta laringe un reconocimiento al gran legislador, un reconocimiento a ese gran instructor de la humanidad que conocimos en este paso por la vida, como el venerable maestro Lai. Era solo ese pequeño detallecito, Luis. A ver si tenemos alguna otra preguntita. A ver, esta viene de Badajoz, entre España y Portugal. Y por supuesto que la tiene que hacer pues un español. Dice: maestro, ¿por qué otros maestros de otras instituciones gnósticas no reconocen al maestro Lasmi como maestro? ¿Acaso no se reconocen entre ellos en lo interno? Porque cada maestro, o mejor dicho, cada bodhisattva y cada maestro tienen diferentes grados. Eso es, me viene a la memoria una frase de la de los textos sagrados gnósticos de segunda cámara, que dice: hay estrellas y estrellas, grados y grados. Hay estrellas y estrellas, hay grados y grados. ¿Ve? Entonces, los grados de conciencia y de despertar y de iniciación son todos diferentes. Y siempre ha pasado así. ¿Cuántas personas no reconocieron al maestro Samael? ¿O cuántas personas no han reconocido al mismo Cristo? Entonces es apenas normal que surja un maestro, y siempre va a haber 3 clases de personas: los que le reconocen porque tienen la conciencia para hacerlo y se convierten en sus discípulos, los que les da lo mismo, ni les va ni les viene, ni fu ni fa, y los que no solo no lo reconocen, sino que además les da rabia, les da envidia, les da ira, y lo combaten siempre y se declaran sus enemigos. Ellos. Siempre va a haber 3 clases de personas ante un maestro. Esa es la respuesta exacta para Juan Manuel de Badajoz, cerquita de Portugal. Hay una pregunta que viene, no sé si es de Marília o si es de Campo Grande do Sul, Brasil. Dice: maestro, sobre el dolor en la vida, la humanidad no quiere dolor, por eso busca el dinero, las comunidades, ¿cierto? Nosotros, estudiantes gnósticos, ¿cómo aprender a llevar el dolor para unir la sapiencia a la sabiduría? Al dolor del alma, que habla sobre eso. Bueno, mira, te voy a explicar. La pregunta... No, yo entendí. Está bárbaro el portuñol. La respuesta exacta, presta atención. Colóquese en tercer estado de conciencia, que le voy a contestar exactamente. Es así, mira. El dolor es inherente. El dolor y el sufrimiento son inherentes al ser humano. En la medida que una persona toma cuerpo físico, va a sufrir, siempre. Pero hay 2 clases de dolor, o 2 clases de martirio, o 2 clases Joinville, Santa Catarina. Hay 2 clases de dolor, o 2 clases de martirio, o 2 clases de sufrimiento, o 2 clases de cruz. Está la cruz del sufrimiento y está la cruz de la redención. Cuando la persona carga o la cruz del sufrimiento o la cruz de la redención, siempre sufre. Pero en la humanidad, Raimundo y todo el mundo, cargan la cruz del sufrimiento y sufren tamásicamente. Por eso buscan el placer, para evitar el dolor. Mientras que el iniciado
conocedor de los misterios y aspirante a la luz, decide cargar la cruz de la redención, que es diferente. Se sufre, pero es un sufrimiento por última vez, porque en el momento que nosotros vamos a eliminar un ego cualquiera, sufrimos. En la eliminación y en la muerte del ego hay dolor, ¿ve? Pero entonces el dolor, si se logra eliminar el ego, es por última vez, y ya eso le da liberación, le da paz, le da felicidad. Entonces bien vale la pena cargar la cruz de la redención, que va a dar dolor, pero por última vez. Joinville, Paraná. Esa fue la respuesta para Isadora, que me parece fue completita. Vamos a ver, entraron varias preguntas. Viene de Uruguay, del Michael Machael. Dice, entonces el maestro Michael tiene relación con la justicia, ya que también tiene la balanza. Claro, tiene relación, pero no es que sea un juez del karma, ni que tenga relación con Anubis, pero tiene relación, porque si no, no tendría la balanza. Pero tiene la balanza, pero no es la misma balanza que tiene el daimón. Son diferentes, porque miden diferentes cosas. Vamos a ver una de Paysandú. Dice, maestro, gracias. La obra del maestro Laxmi se le llama restauración de la institución en los momentos actuales. ¿Cómo se llama el momento por el que pasa el pueblo? En este momento el pueblo está podríamos decir, mira, no quiero usar una palabra que después se malentienda, pero voy a usar una palabra que usó un día el maestro Laxmi ante 10 personas. Yo no estaba, pero hay testigos. Y él dijo, habrá que hacer la restauración. Es algo así. No estamos diciendo que sea eso. El maestro dijo eso. La restauración. El viaje continúa. Entra en estos momentos en nuevas octavas, como lo hemos explicado. Cambia la frecuencia. Y para nosotros sostener el cambio de frecuencia, hay que usar todas las herramientas, todos los métodos y ponernos muy serios y de verdad en el trabajo. Se terminó el tiempo de mariposear, se terminó el tiempo de a ver qué voy a hacer, se terminó el tiempo de hacer ¿cómo se dice? Justificaciones. Vamos a un trabajo serio que va a dar resultados, vamos a una cosecha, tenemos las herramientas, tenemos la fuerza, tenemos la armonía en nuestros grupos y en los nupciales, que es lo más valioso que tenemos, eso es lo más valioso. Bueno, un saludo a Anita Koning desde la Toscana, Italia. Muchísimas gracias igualmente. Las estamos esperando a los hermanos de Italia para la convivencia del mes de agosto acá en Grecia, en el Olimpo, en el Avión 13. Empezamos el 24 a las 9 de la mañana. A los hermanos que están llegando de Europa, Italia, España, Alemania, Grecia y otros países. Vamos a ver. De Paysandú, sobre los valores de sabiduría que tuvo que transferir el maestro Samael a su momia. ¿Se dio igual con el maestro Laxmi? Sí, igualito. Pero eso es un proceso que son los últimos 8 años del trabajo. Y es muy complicado para explicar eso por la radio. Bastante profundo, es un tema de tercera cámara para arriba. Pero sí, fue el mismo proceso. Es un proceso que se da a través del cuerpo etérico, en la cuarta dimensión. El maestro Samael lo explica con unas partículas, las conciencias del átomo que se llaman los hachín, que viajan por la cuarta dimensión y hacen el traspaso. En el caso del maestro Laxmi, traspasó la sabiduría del último cuerpo al ese cuerpo inmemorable que tiene el maestro Laxmi, que estaba en Egipto. Lo estoy haciendo medio entreverado a propósito. Acá tenemos una pregunta del amigo y hermano Gabriel Acosta de Colonia. Dice, muchas gracias por la conferencia y por su tiempo. Era un saludo. Un abrazo grande y para vos y Laura, maestro, síganos ayudando y guiando. Claro, así será, así será. Un abrazo grandísimo al corazón de Gabrielito. Tenemos acá a William Jalil de Libertad. Buen día y saludos. Creo que escuché que ya la humanidad fue juzgada 3 veces, es decir, todos los seres. Entonces igual hay que seguir en misiones. Claro, ya se juzgó, pero la sentencia se va ejecutando. Entonces hay que seguir en misión hasta que la vida se retire del planeta Tierra. Hay que seguir en misión hasta que la vida se retire del planeta Tierra, correcto. Porque la sentencia, el resultado de los juicios,
se va ejecutando. De acuerdo a cómo fuimos saliendo más o menos bien en los 3 juicios, son las condiciones en las que nos permiten seguir el trabajo espiritual, el trabajo interior, las condiciones físicas y psicológicas también, ¿por qué no decirlo así? Bueno, acá tenemos una de unos símbolos raros, no sé quién será, son unos símbolos rarísimos. El nombre dice: muy bonita la conferencia. ¿Cuál es la diferencia entre la balanza del divino Daimón y la balanza del maestro Michael? La diferencia está en la región en la que ellos actúan. Porque podríamos decir que uno tiene que ver con la parte infradimensional, el primero, o sea, con la parte de allá abajo, con la parte del ego, y el otro tiene que ver más que nada con la parte física. O sea, es con lo otro también, pero mete la balanza en el físico, mide, y ahí eso está relacionado con la cosecha. Es una cosa de ahora eso. Pero sí, hay un aspecto de la ley. Bueno, a ver. Saludos desde Ecuador para Jocelyn, Gabriel y Gabrielito. Muchos saludos a los hermanos que nos están escuchando desde Ecuador. Tenemos otra pregunta desde Salto, Uruguay. Buenos días, venerable y demás hermanos, reflexionando sobre el 58 observado en la Biblia, donde el gran profeta Isaías en su libro, en el capítulo 58, él entrega los 3 factores de la revolución: muerte, nacimiento y sacrificio. Único camino. 5 más 8, 13. La inmortalidad. No hay casualidades. La perfección del diamante perfecto en nosotros se llega por ese camino. Luis de Salto, Uruguay. Muchas gracias, Luis, por el aporte, muy interesante. Sí, vale todo eso. A ver. Saludos por el maestro desde Anita Venditti, desde el hospital en Milano. Anita, muchos saludos a ti y los mejores anhelos para la familia. Anita y la familia, los mejores anhelos. ¿Cuál es la cámara hermética en este momento? Preguntan desde Paysandú. La cámara hermética en este momento es un átomo en el corazón de cada persona, que le puede dar la comprensión para entender los misterios que están ocultos en todos, que están a la vista, pero están en códigos. Siempre en la cámara hermética tiene que haber un maestro y un discípulo, y la cámara hermética se sucede. La cámara hermética no tiene hora, no tiene día, no tiene grupo. Se sucede con 1, con 2, con 10 o con 100, a cualquier hora y a cualquier momento. Por eso hay que estar atento, hay que estar en estado de alerta percepción, porque al momento menos pensado viene la enseñanza de la cámara hermética, que siempre es en códigos, siempre es en el lenguaje de la conciencia. Es un átomo en el corazón. Esa es la cámara hermética. Dice Charles de Blumenau, director misional del Brasil. Un gran abrazo para Charles y su familia y todos los misioneros y hermanos del Brasil. Saludos especiales a usted y a Laura. Gracias a ustedes, a Karin, a la familia y a todos los hermanos del Brasil. Hemos encontrado en el Brasil un material humano muy maravilloso. Estamos de parabienes. Hermanos misioneros antiguos que están llevando adelante la misión en el Brasil. Muchas gracias a Fátima de Italia. Dice Luis de Brasil: si en la misma época del Maestro Jesús el Cristo, después de unos años, ha sido necesario que el Maestro Pablo de Tarso Hilarión hiciera un movimiento para rescatar y unir a los cristianos, por lógica ahora pasa lo mismo. ¿Es así? Sí, pero la misión que cumplió Pablo de Tarso entre los cristianos, discípulos del, o sea, los que quedaron discípulos del Maestro Jesús, la misión parecida en esta época la cumplió el Maestro Lasmi. Por eso al Maestro Lasmi se le dice el restaurador, y por eso el restaurador de la época de Jesús fue el Maestro Hilarión Pablo de Tarso. Es la misión correspondiente. Lo mismo que hizo Pablo de Tarso en la época de Jesús, lo hizo el Maestro Lasmi en esta época. Dice: ¿cómo se llamaría el periodo que está pasando el pueblo gnóstico ahora? Fue lo que ya dijimos. Es otra octava del viaje. Cambiamos de barco, cambiamos de frecuencia, pero no cambiamos de la enseñanza ni los postulados. La enseñanza, me enseñaba un hermano hace unos días, la enseñanza tiene cuerpo, alma y espíritu. Puede cambiar el cuerpo, pero nunca va a cambiar el alma, tampoco el espíritu. Entonces, en este momento vamos con otro cuerpo,
pero en la misma alma y el mismo espíritu, en otro barco, respetando a los otros barcos. Bueno, vamos a ver si hay alguna otra preguntita por ahí. Si no hay otra pregunta, estaríamos dejando por acá. Si hay alguna otra pregunta, con mucho gusto, estamos contestando. Parecería que no entran más preguntas. Vemos hermanos de varios países, por lo menos unos 10 países. Damos un minutito más. Si no hay más preguntas, a ver, Brasil. Gracias, maestro, por inspirada conferencia. Al final les mando un saludo especial. Muchas gracias también para todos ustedes y para los hermanos de la Universidad Laxmi de Sapucaia do Sul, que reúne hermanos de varias ciudades, si no estoy equivocado: Porto Alegre, Sapucaia, San Leopoldo, Canoas, Caixa do Sul, La Sierra, y no sé si se me pasa alguna ciudad de por ahí cerca, pero son una cantidad, unas cuantas. Caçapava do Sul. Muchas gracias a Ricardo, vicario de Italia. Muchos saludos para usted y para Lumi y a todos los hermanos de Italia. Estamos de plácemes con las noticias que nos llegan de Italia sobre la cristalización y el avance de la misión. Noticias que van a salir a la luz en un tiempo relativamente corto. Por el momento preferimos guardarla, ¿cómo se dice? No es el secreto. ¿Cómo se dice cuando...? No, sí, pero cuando... Bueno, la discreción, mantener la discreción, pero felicitaciones por los avances que se están dando en Italia, algo que va a repercutir en toda Europa, se va a saber dentro de muy poquito. Allá están también la comunidad del Templo de Curación Galeno, en los Alpes italianos, muchos saludos. Saludos a los hermanos de Alemania, Berlín, que ahí están, a los hermanos de Uruguay, del monasterio Rajorcú de Uruguay, muchos saludos. Paysandú, España, Salto, bueno, Nueva Palmira, no falta nadie. Un abrazo grandísimo a todos, muchas gracias por la atención, por el tiempo de ustedes, por habernos reunido hoy a compartir 8 del 8 del 2015, 8, la vida y la obra de un gran maestro, de un instructor de la humanidad. Me despido entonces con el anhelo de que tengan un buen día, en armonía, en comprensión, en conciencia, que las bendiciones del Altísimo y de los maestros de la Venerable Logia Blanca lleguen a través del Mahatma Shakti del universo, del aura del universo, a todos nosotros, para en un solo corazón, en una sola mente y en un solo sentir, sigamos adelante en la lucha por la obra espiritual de cada uno de nosotros y también de la difusión de este mensaje a la humanidad. Muy buenos días, paz inmerencial.